a tan solo un mes de la próxima película de los dos reyes del género Kaiju, la cual está creando muchas expectativas. Así que me he tomado el trabajo de crear un top u ordenar las películas de cada era de Godzilla, desde la Showa, Heisei, Millennium, Reiwa, y por supuesto la tan consagrada saga del Monsterverse, aunque en este caso en vez de solo enfocarme solo las 4 películas, también tomaré en cuenta la película del 98, ordenándolas de peor a mejor película americana, pero aún queda tiempo para eso, ya que en esta ocasión nos enfocaremos en la era Showa, que si bien muchos no la toman muy en serio por su exceso de locuras, o momentos tan cringes y ridículos, no podemos negar que esta saga nos ofreció incontables momentos épicos, debuts de kaijus ya clásicos de la saga, y por supuesto el debut de la Gran G. Godzilla Revenge, creo que no hay duda del por qué esta película es tan mala, que si bien fue hecho para un público infantil, aquí incluso los trata como retrasados, ya que hasta los niños se sentirían ofendidos por esta película, ya cuenta con un niño muy irritante, Minilla más tonto y feo que nunca, Godzilla que ni siquiera aparece, escenas reutilizadas de otras películas, dan como resultado esta basofía. Por favor, mátame. Godzilla contra los monstruos del océano, tenías dudas si colocarlo más arriba, pero que su posición está bien aquí, que bien no es mala, de hecho tiene sus momentos entretenidos, pero por momentos la sentí algo pesada y un poco rara. Muchos ya sabemos los proyectos que se tenían planeado para esta película, pero un cambio a último momento ocurrió, involucrando a Godzilla, cosa que no le sentó del todo bien, teniendo algunas escenas fuera de lugar que no calzan con el rey de los monstruos, especialmente debo recalcar que su rostro es realmente feo, que en vez de imponer, a muchos les llegaría a incomodar. El hijo de Godzilla, que si bien no es gran cosa, considero que está un poco mejor que la anterior, los personajes son un tanto agradables, las peleas que si bien no nada del otro mundo, al menos son algo disfrutables, aunque sigue igual o más feo Godzilla que su antecesor, además que aquí debutaría la pesadilla viviente. Pero así, sigue siendo un filme entretenido, destacando que tiene algunas escenas interesantes, y el final se siente algo conmovedor. Godzilla contra Gigan, si bien es un filme donde marcaría el debut de otros de los villanos más queridos, en momentos se siente la más bizarra, no solo por la cantidad de violencia, sino por escenas fuera de lugar, como un Godzilla que habla, villanos extraterrestres que son básicamente cucarachas, y escenas reutilizadas, le quitan peso a este filme, aunque las escenas de equipo entre Ghidorah y Gigan se ven impresionantes con sus escenas de destrucción. Godzilla contraataca, es la secuela directa del filme del 54, implementando las peleas de monstruos por primera vez, teniendo a Anguirus como primer rival en la historia. Sin embargo, por más pionera en este aspecto, siento que deja mucho que desear después de haber vivido el debut del rey de los monstruos, pues si bien la primera mitad de la película tiene su suspenso e intriga como su antecesor, todo se va a la borda cuando ya concluye la pelea de los dos titanes, que bien podrían haberlo dejado para el final, y no a la mitad de la película, y es ahí donde ya todo se lo toma más en broma, siendo bastante decepcionante el filme. Godzilla contra Ghidorah, es otro filme un tanto bizarro, pero creo que es un tanto más disfrutable, sin la necesidad de reutilizar escenas de otros filmes o la necesidad de recurrir a escenas violentas, aunque en momentos donde te resfriegan el tema sobre el mensaje del medio ambiente y su contaminación lo siento algo pesado, pero ignorando eso se puede pasar un buen rato, destacando que su villano Ghidorah es de los más memorables y perturbadores en aquel momento.
Godzilla la invasión de los monstruos espaciales, es un refrito del debut del ya consagrado villano de King Ghidorah, aunque aquí nos muestran un poco más de su origen y su verdadero nombre, con la aparición de los mejores invasores alienígenas, en este caso los Xiliens, quienes tienen un buen papel creíble en esta película, usando a su favor a los dos monstruos guardianes como Godzilla y Rodan, para luego hacerlos trabajar con Ghidorah. Me pareció de lo más interesante, aunque sigue molestándome que reutilicen algunas escenas, pero al menos no abusan de esto constantemente. Ghidorah el monstruo de tres cabezas, nos mostrarían el debut importante del villano por excelencia de toda la historia, aunque hay algunas cosas que lo hacen decaer un poco, especialmente el encuentro entre Godzilla y Rodan, quien bien podría ser uno de los encuentros más épicos, termina esto a la borda con su epela tan ridícula, deplomando toda seriedad que había creado la película, que si no fuera la batalla final, podría haber sido más desastrosa la película. Aunque bueno, la trinidad entre Godzilla, Rodan y Mothra contra el Rey del Terror ya es un clásico en la saga, que supieron replicarla muchos años después. Godzilla con Kong, es primer crossover que tendríamos en la historia, pues tenemos a los dos pioneros del género combatiendo frente a frente por primera vez, siendo el clásico de clásicos, aunque para su tiempo bien podrían haberlo hecho más épico y tomárselo más en serio, teniendo momentos de sobra bastante ridículos, junto con la historia que bien podrían haber explorado más su rivalidad, aunque lo más rescatable es evidente los encuentros que tienen los dos titanes, y esos trajes son mejores a comparación lo que nos mostrarían tiempo después. Godzilla contra Megalón, un filme que a estas alturas en esta era, ya era complicado tomárselo en serio, pero no por eso la hace menos disfrutable, de hecho es la más sana que uno puede encontrar, es un claro ejemplo de película tan malo que es buena. Mejoraron el rostro de Godzilla, que a mi parecer luce muy agradable de verlo en pantalla, que lo volverían a reutilizar hasta el final de la saga. La pelea de 2 contra 2 me pareció divertida y emocionante, en donde vimos a Godzilla y Jet Jaguar en contra de Gigan y Megalón, que para esos tiempos que era novato en el género, pensaba que era Ultraman con Godzilla, XD. Destroy All Monsters, sería la película donde Toho se pondría manos a la obra y colocaría toda la carne en el asador, donde reunirían a casi todos sus monstruos vistos en diferentes películas, que para esos tiempos pocas veces se vería, siendo no solo el primer universo cinematográfico, sino también sería el endgame de Toho, ya que la mayoría de las criaturas se unirían para enfrentar a la verdadera amenaza, Ghidorah junto con unos invasores extraterrestres, aunque hay algunos monstruos que están solo de adorno y no pudimos ver a casi a todos en pantalla, pero aún así es un filme muy disfrutable, que si fuera por mí, optaría por hacer un Destroy All Monsters en la época actual, cosa que se intentó hacer con Final Wars, pero falló miserablemente. Terror de Mechagodzilla, marcaría el final de toda una era ya consagrada, donde veríamos por última vez al Godzilla Showa enfrentándose a su más grande rival, aunque en esta ocasión a pesar del título y su participación, creo que sobra un poco en la película, que bien podrían habérselo dedicado al Titanosaurus, pues ahí darle gran mérito al contar una buena historia y dar un gran encuentro con un Godzilla que estaba muy a tope, pero creo que era lo ideal colocar a Mechagodzilla al ser su más grande rival, siendo incluso un buen homenaje al clásico del 54, al tocar temazos clásicos y contar una historia algo triste y melancólica. Godzilla contra Mechagodzilla, es un filme que se dejaría de juego y family friendly, ya que aquí tomaría un tono un poco más oscuro, teniendo a Mechagodzilla todo un villanazo, hiriendo tanto Godzilla Anguirus y al propio King Caesar de manera sorprendente, especialmente a Godzilla, quien se llevó la peor parte en la película, teniendo un encuentro muy encarnizado para decidir quién es el más poderoso de todos. Eso sí, lo único que me saca de onda, son los invasores chimpancés, que me es difícil tomarlos en serio, ni que esto fuera el planeta de los simios.
Godzilla contra Mothra, es un filme que aún le tengo cariño, al ser el primer crossover de dos kaijus clásicos y propios de Toho, incluso tomarse el doble de serio que lo que fue Godzilla y Kong, lo cual se nota que Toho ama a sus monstruos, teniendo una buena historia contada y batallas muy disfrutables. Hay que decir que esta sería la última vez que Godzilla se lo retrataría como un villano, pues ya en el siguiente se volvería en un héroe, al menos hasta que llegaría la era Heisei, donde nos dejarían claro que más que ser un héroe, es más un antihéroe. Godzilla 1954, que creo yo que para muchos era muy obvio que estaría muy por encima de todo, muchos dirán que está muy sobrevalorado, pero es innegable que no solo es el debut triunfal del rey de los monstruos, sino que esto marcaría el antes y el después en el género, teniendo una de las historias más melancólicas, que aún hoy deja un hueco en la garganta. Las risas no existen en esta película, solo dolor y tristeza, cosa que en tiempos recientes retomarían ese tono. Es increíble que aún pasado los 70 años sigue siendo un filme legendario e inolvidable que genera muchas emociones.